un poco de axila, vimos nervios, vimos brazo. Estaría bueno ir repasar antebrazo, mano. Estaría bueno repasar un poco de pelvis, si a ustedes les parece. Ver también un poco de músculos pélvico-trochanterios y si nos queda tiempo y ganas, con un descanso en el mismo, ver también muslos. Y evacuar algunas preguntas que las podemos evacuar ahora al principio. ¿Tienen alguna pregunta para la clase, chicos? No, profe, por el momento no. Bueno, ¿vienen estudiando bien? ¿A dónde vienen estudiando? ¿Ya han terminado miembro superior, por lo menos? Helen Luis López, ¿terminó miembro superior? Melanie Alameda, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Terminó miembro superior, Melanie? No puede encontrar el micrófono. Bueno, me alegro, Melanie. Rodrigo Gallardo. ¿Cómo anda Rodrigo Gallardo? Sí, ¿Bien? profe. ¿Cómo vamos con el Bien. estudio, Rodrigo? Y metiéndole ganas. Ya se acerca Metiéndole el ganas. Está bueno, entonces. Bueno, chicos, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver antebrazo. Las partes más importantes vamos a ir viendo. Esta clase sí la pueden interrumpir y hacer preguntas, las cosas que no entiendan. Ustedes saben que cuando vimos antebrazo, la clase de antebrazo, yo les dije que el gran problema de antebrazo es la gran cantidad de músculos que tiene. No así el antebrazo, fíjense ustedes, no así representa un problema vascular o nervioso, ¿no? El antebrazo es muy fácil saber la inervación y la vascularización. Hay que tener en cuenta algunos detalles, simplemente eso. Pero sí, lo que más tenemos que tener en cuenta es la parte muscular, la parte que más nos puede costar entenderla o aprenderla de alguna forma. Entonces, con respecto a la parte ósea, nosotros sabemos que el antebrazo estaba formado, o está formado en realidad, por dos huesos. Uno de ellos es el radio y el cúbito, dos huesos unidos por una membrana interósea, ¿sí? Y que van a formar en su epífisis inferior ambos huesos, lo que se llama articulación radiotriangulocarpiana. Esta membrana interósea era importante porque era atravesada por un elemento vascular muy importante, entonces había que tenerla en cuenta a ver quién atravesaba la membrana interósea. Acuérdense de la articulación radiocubital superior, era una trocoide, tenía ligamento importante como el ligamento redondo o el ligamento y el ligamento de Denusé, que tenía nombre propio, en donde el perímetro del radio, la que forma la cabeza del radio, giraba sobre la cavidad que le presentaba el cúbito y nos permite hacer la pronosupinación. Simplemente leer qué tipo de huesos eran, cuáles eran las partes de los huesos, la apófisis coronoide que tenía el cúbito, que estaba en la epífisis en la cara anterior, el olecranon del cúbito, la escotadura, llamada escotadura troclear, donde se articulaba con el húmero, la tuberosidad del cúbito, y en el radio teníamos la fosita articular para la articulación húmero radial, y también teníamos la circunferencia que formaba también, o se denominaba, en algunos libros lo denominan perímetro del radio. Estos dos huesos nos permiten hacer la pronosupinación. Fíjense cómo trabaja ya el músculo supinador y el músculo llamado pronador redondo, ¿no? Estos dos músculos
que trabajan en la pronosupinación en lo que es el tercio superior de ambos huesos, y el pronador cuadrado, que trabaja en la parte inferior y que formaba el cuarto plano de los músculos de la región anterior del antebrazo. Entonces, esto es lo que estamos conversando y esto es lo que estamos, les estoy pidiendo que sepan, los planos musculares. Estos planos musculares, en donde el grupo anterior era el grupo de los flexores, no olvidarse eso, por favor, acuérdense siempre que el plano anterior es el grupo de los flexores, y tiene 4 planos. Estos 4 planos de la región anterior del antebrazo van a estar dispuestos de superficie a profundidad. Entonces eso es lo que tenemos que saber, cómo están dispuestos los planos de los músculos de la región anterior. El primer plano tendríamos el pronador redondo, palmar mayor, el palmar menor y cubital anterior. El segundo plano vamos a tener solamente flexor común superficial de los dedos. El tercer plano, el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio del dedo pulgar. Y el cuarto plano, el músculo que acabamos de ver, que colabora con la pronosupinación del antebrazo, que es el pronador cuadrado. El grupo posterior, vamos a tener el grupo de los extensores, solamente va a haber 2 planos, que se puede, en algunos libros se describe un solo plano, porque estos músculos a veces se interponen. Pero en estos planos vamos a tener un músculo muy pequeño, en la región superior y posterior de la articulación del codo, que se llama músculo anconio. El músculo cubital posterior, como es la parte posterior, vamos a tener los extensores. Entonces en ese plano vamos a tener el extensor común de los dedos y el extensor propio meñique. Y en un segundo plano vamos a tener todo lo que tiene que ver prácticamente con el dedo pulgar, en el segundo plano posterior de los músculos del antebrazo. Entonces vamos a tener el abductor largo del pulgar, el extensor corto, el extensor largo y corto del pulgar, y vamos a tener el extensor del dedo índice. O sea, 4 músculos que tienen que ver con el dedo pulgar y el dedo índice. Acuérdense de ese detalle. Y luego un grupo externo donde tenemos 2 supinadores, el supinador largo y el supinador corto. El primer radial externo y segundo radial externo. Vamos a ver después en la descripción que estos músculos, el supinador largo, el supinador corto, el primer radial externo y el segundo radial externo, también han cambiado algunos nombres que tienen que ver con la función también de estos músculos. Entonces, yo los invito a que este cuadro es el que nosotros tenemos que saber. ¿Y por qué lo tenemos que saber? Se preguntarán ustedes. Lo tenemos que saber porque seguramente puede haber en el choice alguna pregunta, por ejemplo. Yo les puedo poner, con respecto a los músculos de la región anterior del antebrazo, o sea, de los músculos flexores. Indique a qué plano pertenece, por ejemplo, el cubital anterior. Y les pongo opción A, primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano. Y ustedes me tienen que contestar, obviamente, la opción A, que es el primer plano. Simplemente para que ustedes sepan cómo se puede elaborar un choice a partir de los musculares. O les puedo poner, por ejemplo, al azar, el músculo cubital posterior pertenece al primer plano del grupo posterior, al segundo plano del grupo posterior, al primer plano del grupo anterior, al grupo externo. O sea, todo eso tienen que tenerlo muy claro porque el choice ahí es donde los puede confundir. Obviamente ya estamos hablando de que tenemos un examen muy cerca y a mí me interesa que ustedes más o menos estén orientados y que sepan qué les puedo preguntar. En el anterior entonces, nosotros dijimos que íbamos a tener 4 planos. Los 4 planos estaban representados de superficie a profundidad. El primer plano ya los conocemos a todos los músculos, y simplemente volver a lo que era la inervación. Toda la región anterior está inervada por el nervio mediano. Y tiene 2 excepciones. El músculo cubital, que está inervado por el músculo cubital, por el nervio cubital del plexo braquial. Acuérdense que este nervio en el brazo no inervaba nada, de paso repasamos un poco el nervio cubital. Iba por la región anterointerna y posterior del brazo, no inervaba nada en el brazo, pasaba por la región epicondilia interna y
iba por debajo, en el antebrazo, del músculo cubital anterior, junto con la arteria cubital, e ingresa a la mano, acuérdense, por lo que denominamos el túnel de Guyon. El flexor común superficial de los dedos, y no se olviden que el cubital, el nervio cubital, también inerva dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos. Entonces, con respecto a la inervación, es muy fácil. Puede haber una pregunta de inervación para que ustedes tener un punto más, ¿no? Y puedan aprobar más fácil. Entonces, estos eran los músculos del primer plano, los músculos del segundo plano, tercer plano y el cuarto plano. Vamos a ver algunas características, por ejemplo, de algunos de los músculos del primer plano, como el pronador redondo. Saber que estos músculos también se llaman epicondilios internos. En algunos libros puede figurar como músculos epitrocleares. Simplemente saber que de los epicondilios, el que se puede decir que es el más lateral es el pronador redondo. Y que si nosotros observamos el músculo, vamos a tener una inserción epicondilia y vamos a tener otra inserción un poquito más baja a nivel del cúbito. Esas dos lengüetas del músculo pronador, esos dos fascículos del músculo, se van a dirigir directamente a la cara anterior del radio, ¿sí? A la cara anterior del radio. ¿Cuál va a ser la acción? Básicamente, chicos, pronador del antebrazo. Luego sí, tenemos que saber o poner que ayuda a la flexión del antebrazo sobre el brazo, pero solamente más importante es que es un músculo pronador del antebrazo. Es un músculo pronador del antebrazo. El palmar mayor es medial al pronador redondo y lateral al palmar menor, porque el palmar menor es el verde, el palmar mayor está en color amarillo. También son músculos epicondilios, o sea que la inserción proximal de todo este tipo de músculos ya la tenemos, ya sabemos que salen todos del primer plano y del epicóndilo medial, y va a la ranura del trapecio y a la cara anterior de la base de lo que sería el segundo metacarpiano, o sea, la base del dedo índice. Ahí va el músculo palmar mayor. Que su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo, que es la función más importante, y también puede colaborar en lo que es la abducción de la muñeca. El palmar menor, entonces, también es un músculo epicondilio, obviamente, nace en el epicóndilo medio. Desde ahí se dirige un músculo más acintado que el palmar mayor, y se dirige básicamente a lo que se llama aponeurosis palmar. Se continúa con lo que se llama retináculo de los flexores, y se va a la aponeurosis palmar media. La acción es flexor de la mano sobre el antebrazo y tensor de la aponeurosis palmar. Tensor de la aponeurosis palmar. Y el músculo, por último, el cubital anterior, este músculo que sirve como músculo satélite del nervio cubital, como músculo satélite también de la arteria cubital. Acuérdense que la arteria humeral, una vez que ingresa al canal bicipital interno, se divide en radial y se divide en cubital. Entonces el músculo cubital anterior viene a ser como un músculo satélite. Yo, siguiendo el músculo cubital anterior, seguramente por debajo de él, por el vientre inferior de este músculo, voy a encontrar el paquete vasculonervioso cubital anterior. Tiene dos inserciones proximales en la cara medial del epicóndilo, medial del húmero y el borde medial del orécranon, y distal en el hueso pisiforme. En el hueso pisiforme, que es un hueso que está encima de otro hueso, o por arriba de otro hueso, que es el hueso piramidal. También hay algunas inserciones distales en el gancho del ganchoso y la base del quinto metacarpiano en esta región, y le flexiona. La acción va a ser flexión de la mano sobre el antebrazo. No sé si me ven ahí, pero van a hacer esto, ¿no? Flexión de la mano sobre el antebrazo. Esto es flexionar la mano sobre el antebrazo. Pero aparte, el cubital anterior, no se olviden, tiene una función muy importante, que es estabilización de la muñeca. ¿Por qué? Porque forma parte su inserción distal en el carpo y en el metacarpiano, va a formar parte de esos músculos curvantes o coaptadores que ayudan a la estabilización de la articulación de la muñeca, ¿sí? Entonces hace que la articulación de la muñeca sea más estable, ¿sí? Más estable.
Luego vamos al segundo plano, donde tenemos el músculo flexor común superficial de los dedos. Como ustedes pueden ver, este músculo tiene una larga inserción proximal, tanto es así que se inserta en el epicóndilo, tiene una inserción humeral, podemos decir, una inserción cubital y una inserción radial. Y desde ahí sus tendones se dirigen al segundo metacarpiano de los 4 dedos. Obviamente la acción es flexionar la falange media de los últimos 4 dedos sobre la falange proximal, ¿no? O sea, hace esto. Si me pueden ver, hace esta acción y flexiona la falange proximal sobre la mano y la mano sobre el antebrazo. O sea, que flexiona de esta forma y luego sobre el carpo y luego el carpo o la mano directamente sobre el antebrazo. Tiene estas 3 funciones de flexión. Ese es el músculo del segundo plano de la región anterior que se llama superficial de los dedos. El músculo flexor profundo de los dedos también es un gran músculo, pero no tiene tantas inserciones distales, simplemente se divide en la inserción cubital en el borde medial de la cara anterior del radio, donde comparte inserción con el flexor propio del dedo pulgar, y se va hacia la base distal de la cara anterior, donde se abre en forma de abanico. ¿Qué hace este músculo? El flexor de la falange distal se va más distal. El flexor superficial viene hasta la falange, hasta la anteúltima falange, y este va hasta la falange distal. Entonces, flexiona la falange media y proximal, así como la flexión de la mano sobre el antebrazo. O sea, que ustedes pueden descubrir que estos 2 músculos, tanto el flexor común superficial como el flexor profundo de los dedos, son músculos que cooperan en la flexión de la falange sobre la mano y la mano sobre el antebrazo. El flexor propio del pulgar se dirige del radio, del cuerpo del radio hacia el pulgar. Es flexión de la falange distal y ayuda en la proximal. Es importante en la función de pinza para la presión del pulgar con el índice, ¿sí? Este movimiento nos permite hacer el músculo flexor largo del pulgar, que pertenece al tercer plano de los músculos de la región anterior del antebrazo. Y por último, este pequeño músculo llamado pronador cuadrado es un músculo pronador del antebrazo y obviamente se inserta en las epífisis distales tanto del radio como del cúbito. No hay mucho más para hablar. En el grupo externo tenemos ya que saber que todo el grupo externo y el grupo posterior de los músculos del antebrazo se van a estar inervados por el nervio radial. O sea, el nervio radial va a inervar siempre todo lo que es posterior, porque casualmente el nervio radial nace del tronco secundario posterior, junto con el nervio circunflejo. El nervio circunflejo queda en el hombro y el nervio radial continúa inervando el brazo, el músculo tríceps, pasa por el triángulo húmero-tricipital junto con la arteria humeral profunda, no se olviden. En el antebrazo ingresa al canal bicipital interno, inerva la región externa y posterior del antebrazo, y luego ingresa a la región posterior de la mano, pasando por el piso de la tabaquera anatómica. Y así vamos a tener todos estos músculos: el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el músculo supinador corto. El supinador largo, borde lateral del húmero, también llamado cresta supracondílea o llamado epicóndilo lateral, a la base de la apófisis estiroides del radio. Este músculo no cumple generalmente ninguna función en la supinación y es flexor del brazo sobre el antebrazo. Y obviamente, acuérdense cuando vimos codo, ayuda a la estabilización de la articulación del codo. El primer radial externo, ahí lo tenemos, el primer radial externo, borde lateral del antebrazo, desde el húmero hasta el segundo metacarpiano, extensión de la muñeca y abducción de la muñeca junto con el músculo flexor radial del carpo. Segundo radial externo, proximal, epicóndilo lateral. Estos ya son todos epicondilios, pero del epicóndilo lateral, no como veíamos antes que eran del epicóndilo medial. Es extensor de la muñeca, junto con el flexor radial del carpo, o sea, con el primer radial externo, que o segundo flexor radial del carpo es lo mismo.
Y el supinador corto, que es más profundo, en el epicóndilo lateral también. Desde ahí se va al ligamento anular del radio y distal a la cara anterior del radio. Obviamente supinador del antebrazo, función de la cual refuerza la acción que tiene el bíceps braquial. Acuérdense que el bíceps es flexión y supinación. ¿Se acuerdan del ejercicio? Llevamos el quinto dedo hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, la parte externa, y ahí nosotros reforzamos ese movimiento con supinador corto. Con supinador corto. En el grupo posterior teníamos el cubital posterior, el extensor común de los dedos, el anconio, en donde tenemos que destacar de todos estos músculos, tenemos que destacar lo que es el músculo aductor largo, por ejemplo, y acá dice, ¿no? Acá está clarito que junto con el extensor corto del pulgar forman el límite lateral de lo que sería la tabaquera anatómica. El límite lateral con la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica se formaba en este triángulo, que era muy importante, es extensor y aductor del pulgar. Ahí tenemos el extensor corto del pulgar, y hacia el lado, hacia interno, formando el límite interno de la tabaquera anatómica, el extensor largo del pulgar. O sea, el que está en azul y el que está en rojo, fundamentalmente forman el límite de la tabaquera anatómica, en cuyo fondo va a transitar la rama dorsal de la arteria radial. Y por último, de nuevo podíamos repasar lo que era la vascularización de todo el miembro superior, simplemente decir que la vascularización del lado derecho, la arteria subclavia nace de lo que se llama el tronco arterial brachiocefálico. Ese tronco arterial brachiocefálico da la carótida primitiva y la arteria subclavia, mientras que la subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta. Esta subclavia tenía ramas importantes como la tiroidea inferior, la mamaria interna, también daba las arterias vertebrales que van a formar después lo que se llama tronco basilar a nivel del endocráneo, y daba la arteria axilar una vez que pasaba el tercio externo de la clavícula. La arteria axilar daba ramas importantes como la mamaria externa, las dos arterias circunflejas, anterior y posterior. Estas arterias circunflejas, recuerden que eran muy importantes para la vascularización de la articulación del hombro, para la articulación del húmero con la escápula. Y luego teníamos la arteria mamaria externa, subescapular y acromiotorácica. Una vez que la arteria axilar pasaba el borde inferior del pectoral mayor, se transformaba en arteria humeral. La arteria humeral daba una rama profunda, que se llama arteria humeral profunda, y daba una rama superficial. La arteria humeral superficial, junto con un nervio, del nervio mediano, formaban lo que se llamaba el paquete vasculonervioso del codo. Formaban el paquete vasculonervioso del codo. Mientras que la arteria humeral profunda pasaba el triángulo húmero-tricipital, junto con el nervio radial, e iban por la cara posterior del brazo. Una vez que la arteria humeral llegaba al canal bicipital interno, se dividía en arteria radial y arteria cubital. La arteria radial pasaba en el antebrazo por una región muy importante que se llama canal del pulso. Acuérdense de estudiar canal del pulso. Busquen límites del canal del pulso. Y ingresaba a la mano como una arteria que daba dos ramas en la mano, ahora la vamos a ver. Daba la arteria que se llama arteria radiopalmar y la radial propiamente dicha, que se unen con la cubital, que ingresa a la mano junto con el nervio cubital por el túnel de Guyón, que daba la cúbito-palmar y la cubital propiamente dicha, formando lo que son los arcos palmares suaves y profundos de la mano. Y así quedaba irrigada todo lo que es el aparato locomotor superior o miembro superior. Ahí tenemos de nuevo la vascularización. Ahí tenemos el canal bicipital interno y el nervio mediano. Acuérdense que ya vimos en la clase anterior las relaciones que tiene el nervio mediano, sobre todo con el músculo flexor común superficial y flexor común profundo de los dedos. Ingresa a la mano, acuérdense, por la tabaquera anatómica. El nervio cubital, de nuevo, por el túnel carpiano. Y el nervio radial ingresa a la mano por
por la tabaquera anatómica. Por el túnel de Guyon, el nervio cubital. Ahí lo tienen al nervio cubital, una vez que ingresa a la mano, fíjense, inerva la parte cubital de la mano, tanto dorsal como palmar. El nervio radial y sus relaciones a nivel del tercio superior y a nivel del tercio inferior, eso ya lo vimos en la clase pasada, e ingresa a la mano por el túnel carpiano, inerva la región prácticamente palmar radial de la mano, y el nervio radial que inerva toda la región posterior del brazo, toda la región posterior y externa del antebrazo, e ingresa a la mano por la tabaquera anatómica, donde divide sus últimas ramas radiales. Esto era yo hablándole y ustedes durmiendo, ¿no? Y después nos queríamos tirar los pelos cuando estábamos tan cerca del examen. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió la clase? Profe, ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, Profe. bien, bien, bien. Sí, profe. Sí, ¿me podría explicar de nuevo la radial inerva la región posterior y qué más era? el radial va a inervar la región posterior y externa del antebrazo. Gracias, profe. Anótalo, por favor. Región posterior Sí, Profe, está bien. del ¿puede, antebrazo. puede hablarnos ese del término de la memotecnia, mamá es acróbata de 2 circos? Era para la mamaria interna, la externa y no me acuerdo qué otra más. No. Sergio, mira. Mamá acróbata de 2 circos es para la mamaria externa, porque la mamaria interna es de la arteria subclavia, no es del axilar. Estamos hablando de la neumotecnia para la arteria axilar, no la subclavia. Entonces, mamá acróbata de 2 circos es mamaria externa, acróbata de la acromiotorácica, 2 circos de las 2 circunflejas, circunfleja anterior y circunfleja posterior. ¿Sí? Y después está, no te olvides que a esa neumotecnia le falta una arteria que es la subescapular. ¿Sí? La subescapular. La subescapular, acordate que pasa por el triángulo homotricipital, entre el omóplato y el tríceps, en el triángulo de los redondos. Es el contenido del triángulo homotricipital, ¿sí? La subescapular. ¿Estamos, Sergio? Profe, Sí. ¿puede explicar los límites del canal del pulso? No, eso es deber de ustedes, che, hagan algo. No, léanlo ustedes lo leen, les dejé nada para que busquen. Límites del canal del pulso, son 2 músculos, que si vos te los ves, te los palpás, ya te estás dando cuenta. Ya te estás dando cuenta. Muy cerquita de eso, muy, muy tranqui. Bueno, estamos entonces con antebrazo, chicos. Profe, ¿Sí? ¿podría decir cuáles son los componentes del paquete básculo nervioso ¿De quién? del brazo? Bien, los componentes del paquete vasculonervioso del brazo, ¿cuáles van a ser? La arteria, recién lo dije, arteria humeral, El nervio arteria mediano. humeral superficial, ¿sí? Arteria humeral superficial. El nervio nada, chicos, solamente pasa por el brazo. Ese es otro detalle que ustedes tienen que tener en cuenta, ahora lo vemos. Y las 2 venas satélites, paquete vasculonervioso del brazo, entonces arteria humeral superficial, las 2 venas satélites que acompañan a la arteria, y el nervio mediano. En el antebrazo vos vas a tener el paquete vasculonervioso cubital anterior, que obviamente va a ser el nervio cubital, la arteria cubital y sus 2 venas satélites. Y vas a tener también, de alguna forma, ingresando por la tabaquera anatómica, el paquete vasculonervioso radial, que no se lo toma como tal porque no tiene 2 venas satélites. Pero sí, el paquete vasculonervioso cubital es muy, muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Porque es el que ingresa al túnel, túnel de Guyon, que está en la parte cubital de la mano. ¿Sí? ¿Quedó claro? Con respecto a lo que les dije recién del nervio mediano, es muy importante, chicos, que ustedes sepan dónde inerva cada uno de los nervios, ¿sí? Dónde tienen acción. Si les digo nervio radial, ustedes tienen que asociar inmediatamente
a la región posterior del brazo, región posterior del antebrazo y región externa del antebrazo, junto con la región posterior de la mano, ¿sí? Eso es saber nervio radial, básicamente, porque esas también pueden ser preguntas de choice, del nervio radial. ¿Estamos, gente, entonces? Hoy se unió poca gente a la charla, 150 personas nada más. ¿Qué pasó? Ya saben todo, seguramente. Entonces vamos a ver ahora un poco de mano, de las cosas más importantes de la mano. Así hacemos un descanso y hacemos pelvis, región glútea, y sobre todo me interesaría ver muslo también, un poco de muslo, para que ustedes ya se vayan con la clase de muslo más o menos estudiado, sabida qué es lo más importante, sobre todo en muslo me interesan mucho las regiones del muslo, ¿sí? Triángulo de Scarpa, repasar el anillo crural, el contenido, los límites, el conducto de los vasos femorales, ¿no? Cuando hablamos de mano, antes de entrar a mano, nosotros decimos que vamos a tener regiones. En algunos libros se llaman, las pueden ver como correderas o vías de la, que simplemente hace referencia por dónde o de qué manera ingresan los elementos vasculares y nerviosos a la mano. ¿De qué manera? Esa es la forma de ver cómo ingresan los elementos nerviosos, por ejemplo, de nuevo el túnel de Gullón, el túnel carpiano por donde ingresa el nervio mediano, y la tabaquera anatómica por donde ingresa la arteria radial y el nervio radial. Entonces, es importante saber absolutamente todo de esto, los límites, el contenido, que lo tienen en todas las diapositivas, y lo hemos visto más de una vez. Por ejemplo, la tabaquera anatómica, ahí lo tienen con mucho más precisión. Ahí está el hueso pisiforme, que forma parte de lo que es el túnel de Gullón, o el túnel, en algunos libros lo pueden encontrar también como el túnel cubital. El túnel de Gullón o túnel cubital es exactamente lo mismo, no cambia, es lo mismo. Ahora, la anatomía tiende a no tener nombres propios, entonces pueden encontrar como túnel cubital o túnel Gullón. Es bueno también saber en la mano, especificar y entender los huesos de la mano, ¿sí? Los que van a formar la primera fila, que se llama primer fila del carpo, donde está el escafoide, el semilunar y el piramidal, y encima del piramidal el hueso pisiforme. La segunda fila del carpo, donde está el trapecio, trapezoide, hueso grande y el hueso ganchoso. Entonces, estas filas van a formar lo que se llama el carpo de la mano. Este carpo de la mano, a su vez, va a formar lo que se llama un cóndilo, como el cóndilo de la rodilla. Por eso la articulación de la muñeca se llama radio triángulo carpiana. Radio, porque es el hueso radio el que entra en contacto directamente con la articulación de la primera fila del carpo. Triángulo, porque el cúbito no entra directamente en acción, sino que lo hace por medio de un ligamento que se llama ligamento triangular. En algunos libros lo pueden ver también que tiene un menisco en vez de un ligamento. Yo la conozco, la sé como un ligamento, entonces por eso decimos articulación radio triángulo carpiano. Esta articulación va a tener grandes ligamentos laterales, tanto internos como externos, ligamentos anteriores y ligamentos posteriores que van a proteger esta articulación. Entonces decimos que es una condilartrosis, o sea, es una articulación de la muñeca que es elipsoidea. Ahí podemos ver, en esta imagen lo nombra al ligamento triangular como disco articular, pero está bien, no hay problema, nosotros decimos ligamento. Es una superficie articular entre el radio y el disco articular, y por otro lado los huesos de la primer fila, o sea, el escafoide, el semilunar y el hueso piramidal, ¿sí? Está rodeada por una cápsula. Estas cápsulas, como todas las cápsulas de las articulaciones del cuerpo, van a rodear las superficies articulares, o sea, van a rodear todo lo que es la parte ósea de la articulación, la cápsula, la parte ósea, y lo hacen justo por encima de lo que es la región cartilaginosa de la articulación. Los movimientos van a ser flexo-extensión fundamentalmente,
aducción, poca circunducción y poca abducción. Pero fundamentalmente la mano tiene la función de flexoextensión. Ahí vimos todos los ligamentos, los leen, ligamentos de la región cubital, de la región radial, de la región palmar, de la región dorsal del carpo, y vimos la cantidad de articulaciones que tiene la mano. Tiene una articulación mediocarpiana, que la parte lateral de la articulación es una artroide, y una parte medial que es una condilartrosis. Ahora la vamos a ver bien, porque esto es muy importante que lo sepan, la clasificación de la mediocarpiana. La articulación carpo-metacarpiana, o sea, del carpo con el metacarpo, esta articulación. Carpo-metacarpiana. Esta articulación es una artroide que tiene un encaje recíproco, pero la articulación carpo-metiana del primer dedo, dedo pulgar, vamos a ver que tiene otra clasificación. Luego vienen las metacarpofalángicas, acá, las metacarpofalángicas, son condilartrosis, y las interfalángicas, que son las articulaciones entre las falanges, obviamente, son trocleartrosis. La mediocarpiana, entonces, es la primera fila y la segunda fila del carpo. La primera fila y la segunda fila del carpo. No entra en juego el hueso pisiforme, que estaría sobre el hueso piramidal. Entre los huesos del carpo va a haber también lo que es una sinovial, con una cavidad articular única, y que no se va a comunicar con la articulación, tiene que ver con esta articulación. Con respecto a las articulaciones carpo-metacarpianas, la del pulgar es un encaje recíproco, esta va a ser un encaje recíproco, y el resto de las articulaciones carpo-metacarpianas van a ser planas, entonces van a ser de tipo artroidea. Yo puedo observar tranquilamente que esta articulación es plana, como esta, y que la del pulgar ya cambia la forma articular. Las intermetacarpianas, ya la vimos, y las articulaciones interfalángicas, también ya la vimos. Con respecto a la mecánica, lo leen, y después venía lo que era la parte muscular. Cuando vimos este tema, yo dije que la parte muscular era muy fácil, porque era una parte muscular en la que había tres regiones. Una región palmar externa, o una eminencia tenar, que tenía que ver con el primer dedo, una eminencia palmar, una región palmar interna, también llamada eminencia hipotenar, que tenía que ver con el quinto dedo. Y luego, entre las dos eminencias, nos quedaba una región llamada región palmar media. Entonces, cuando clasificábamos a los músculos, por ejemplo, de la región tenar, teníamos el flexor corto del pulgar, el abductor, el oponente y el aductor del pulgar. Y también les di dónde se insertaba cada uno de estos músculos. No se olviden de estudiar esto, ¿no? ¿Qué es oponer el pulgar? Yo les había comentado que es una acción muy importante, el oponente del pulgar, que nos permite hacer un movimiento extra, por ejemplo, que nos diferenciaban de los simios. Entonces era un movimiento muy importante la de oposición del pulgar. Oponer el pulgar es desplazar el primer hueso metacarpiano, desplazar el primer hueso metacarpiano en forma anterior y medialmente, o sea, anterior y medialmente, para oponerlo con los demás dedos. Eso es el movimiento de oposición del pulgar. Luego teníamos el músculo aductor corto, etc. Y luego teníamos la región hipotenar, donde teníamos un músculo que se llamaba palmar cutáneo, y todo el resto de los músculos tenía que ver con el quinto dedo. Por eso íbamos a tener abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Ahí veíamos el músculo palmar cutáneo, el aductor del dedo meñique, con una figurita bastante infantil, pero efectiva. El flexor corto del dedo meñique. Luego veníamos, obviamente todos estos músculos iban a ser inervados por el nervio cubital, que ingresaba por el túnel
el cubital y el oponente del meñisque. Y luego venían todos los movimientos que podíamos hacer y la división de los músculos de la región palmar media, en donde teníamos los músculos llamados interóseos palmares, interóseos dorsales y los músculos lumbricales. Los músculos interóseos palmares se insertaban en la cara lateral de los metacarpianos, eran inervados por el nervio cubital. Interóseos dorsales en la cara dorsal de los metacarpianos e inervados por el nervio cubital, mientras que los lumbricales eran 2 inervados por el nervio cubital y 2 inervados, obviamente, por el nervio mediano. Hablábamos un poco de los músculos dorsales, de los músculos interóseos palmares, y luego llegábamos a la región dorsal de la mano. La vascularización de la misma, entonces decíamos que había 2 arcos muy importantes para la vascularización. Uno era por la arteria palmar radiopalmar y por la arteria cubital, y formaban estas 2 arterias lo que se llama arco palmar superficial. Entonces la arteria radial, cuando ingresa a la mano, da una rama que se llama radiopalmar. Esta radiopalmar se va a anastomosar con la arteria cubital y forman el arco palmar superficial. Pero la arteria cubital también da una rama que se llama arteria cúbito-palmar, que se va a anastomosar con la arteria radial para formar el arco palmar profundo. Así quedan formados entonces, cruzando las 2 arterias, las 2 ramas arteriales de la arteria radial y de la cubital, quedan así los arcos palmares que van a dar otras arterias, como por ejemplo arteria del pulgar, externa del índice, interóseas palmares, y obviamente las arterias llamadas arterias perforantes. ¿Se entendió, chicos, mano, entonces? A estudiar entonces bien las articulaciones que tenemos en la mano, la clasificación de las articulaciones de la mano, y también, obviamente, esto, ¿no? Lo de la vascularización. Nosotros creo que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, o hasta el hartazgo, de cómo entra cada uno de los nervios a inervar la mano. Entonces la arteria radial da 2 arterias, radial propiamente dicha, y da la arteria llamada también arteria radiopalmar, que se va a unir con las ramas de la arteria cubital y cúbito-palmar, formando los arcos palmares superficiales y profundos de la mano. ¿Alguna pregunta sobre esto, gente? No, profe. ¿Todo bien? ¿Se entendió esta explicación? Lo que hay que saber. Obviamente que yo no dé las inserciones musculares de los músculos de la mano es porque está, a ver, dice acá de Mati Campillay. De Mati Campillay me dice, en su parte anterior, la arteria radial y el nervio radial no entran a la mano por el canal del pulso. ¿No tenés micrófono, Mati? Bueno, no importa, te voy a explicar algo, Mati. Mirá, no sé si me podés ver ahí. A ver, vamos a ver. Si yo me veo, vos me ves. Vos tenés el canal del pulso. El canal del pulso, Mati, es en esta región, ¿sí? Es casi 2 a 3 centímetros por encima de lo que sería el túnel carpiano. 2 a 3 centímetros de la parte radial, ¿no? De la parte del dedo gordo, del primer dedo. Entonces, no hay forma de que la arteria y el nervio radial comuniquen desde el canal del pulso directamente a la mano. ¿Por qué? Porque tenés estructuras llegadas a la muñeca, que es el límite entre el antebrazo y la mano, que comunican estas estructuras, las estructuras vasculares y nerviosas, cómo ingresan a la mano. Por eso decimos que la tabaquera anatómica es tan importante, porque la tabaquera anatómica le da el paso para que ingrese el nervio radial y la arteria radial a la mano.
¿Alguna otra pregunta de esto, chicos? ¿De mano, de antebrazo? Terminamos miembro superior hoy. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué les parecen las clases, chicos? ¿Les gusta? ¿Les aburre? ¿Quieren que pongamos más temas musicales? Sí, Yo profe, también, está Soy bien. profe. claro, no soy claro. Muy buena La la verdad que yo, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿no? De alguna forma aprendan. Y uno tiene que buscar los caminos también para aprender. Por ahí las clases a no todos les gusta o a no todos les hace bien y muchos tal vez ponen la clase y se van a tomar algo y después la ven. Pero es importante que estén y que ya le escuchen aunque sea una vez a la clase. Porque de alguna forma, de todo lo que hablo, siempre algo queda. Repitiendo, repitiendo, siempre algo queda. A mí un profe me decía que hay que repetir 5 veces las cosas para que ya queden para siempre, ¿sí? Entonces traten de repetir 5 veces las cosas. Yo soy medio repetitivo, una porque estoy viejo y la otra porque tengo un poco de Alzheimer. Tal vez repito las cosas. Y sobre todo para los chicos, para que ustedes puedan entender a dónde estamos parados, ¿sí? Siempre lo más importante se los voy a decir en la clase, lo que no tienen que dejar de saber. A partir de ahí, nosotros generamos nuestro conocimiento. Otro profe me decía que el conocimiento no ocupa espacio en nuestro cerebro. O sea que nuestro cerebro siempre va a estar hambriento de conocimiento y nunca se va a terminar de llenar. Entonces, en su profesión, la verdad que pasa muy rápido, y van a ver que van a querer cada vez más aprender y aprender y aprender, ¿sí? Así que bueno, miren, hacemos una pausa de 5 o 10 minutitos, ustedes descansen y vemos todo lo que es pelvis, podemos ver pelvis y podemos ver también, ¿parece? Profe, disculpe. Sí, ¿Estamos ok? profe. Sí, 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 decimos. profe. profe. Sí, profe. ¿Podemos hacer un repaso de irrigación de cintura escapular y miembro superior? O sea, Lo acabamos de hacer recién, lo acabo de dar recién, claro, cuando vimos muñeca, claro, mano, pero brazo. viendo también la parte de axila. Lo acabo de hacer y lo hicimos en la clase pasada ese repaso, Sí, ¿sí? bueno, gracias. Bien. Entonces, 5 minutos, chicos, y empezamos.
Bueno, chicos, ¿estamos? Volviendo todos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la pelvis, de lo que es la parte ósea de la pelvis. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Espero que puedan ver ahí, usando este recurso que es el Visible Body. Y cuando hablamos de pelvis, habíamos dicho en la clase que cuando hablamos de pelvis hablamos de una estructura que es muy diferente a lo que era la cintura escapular, la cintura pelviana. La cintura pelviana estaba formada por los huesos coxales. Estos huesos coxales, a su vez, se articulaban en la cara posterior con el hueso sacro por medio de una anfiartrosis, formando una articulación sacroilíaca. Estaban formados por el pubis, todo lo que era el pubis. Estaba formado por el isquion, por el isquion. Este isquion delimitaba estos agujeros, que eran los agujeros obturadores. Estos agujeros obturadores en el ser vivo tienen lo que se llama una membrana, llamada membrana obturatriz. Por eso, de ahí el nombre de los músculos pelvitrocanterios, obturador interno, obturador externo, ambos insertados en diferentes partes de esa membrana. Y también teníamos como descripción que se acuerden que esto era una cavidad llamada cavidad pelviana. Cavidad pelviana. Esta cavidad pelviana, en su contención, tenía los órganos llamados órganos pelvianos, ¿no? Los órganos pelvianos eran el útero, eran el intestino delgado, los ovarios, vejiga, etc. Esto es importante saber a la hora de estudiar los plexos, el plexo sacro, el plexo lumbar. ¿Cómo se describían estos huesos? Bueno, esto se denominaba, lo que ustedes pueden ver ahí, se denomina cresta ilíaca, cresta ilíaca. Estos son huesos ilíacos. La cresta ilíaca, en su parte interior, tenía lo que se llamaba fosa ilíaca. La fosa ilíaca, acá se insertaba un hueso que se llamaba ilíaco, que se juntaba con otro hueso, con otro músculo, perdón, un músculo que se llamaba ilíaco, que se juntaba con otro músculo que venía de la región posterior de inserción de los músculos de la región posterior de la columna, que se llamaba el músculo psoas mayor. Ese músculo se juntaba con el psoas ilíaco y iba a insertarse en la región posterior del fémur. Iban a formar lo que se llamaba el piso del triángulo de Scarpa. Esta es la cresta superior, esta es la espina ilíaca, esta es la espina ilíaca superior, la espina ilíaca antero-inferior, antero-superior. En el pubis ya teníamos la línea innominada del pubis, la espina del pubis, y teníamos también lo que se llamaba la sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, unida con el pubis contralateral, formaban esta sínfisis, que es muy fuerte, con dos ligamentos sínficos llamados ligamento superior e inferior de la sínfisis del pubis, y luego venían los huesos, ya huesos isquiones, los isquiones. En la cara posterior de todo lo que es esta pelvis, teníamos en la cara externa lo que es la fosa ilíaca externa, luego hacia atrás teníamos la espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero inferior, y esta gran escotadura llamada escotadura ciática mayor. Luego venía la espina ilíaca y la escotadura ciática menor. Esto es importante porque en esta espina ilíaca se insertaba este ligamento se llamaba ligamento sacroespinoso, y luego teníamos este otro ligamento que se llamaba ligamento sacrotuberoso o sacroespinoso mayor y sacroespinoso menor. Y luego, lo que teníamos muy importante
A ver. Era, ahí lo pudimos ocultar a la articulación coxofemoral, pudimos ocultar el fémur, pero se describía en esta pelvis todo lo que es la cavidad cotiloidea. En esta cavidad cotiloidea donde se articula la articulación coxofemoral. Eso era lo que era la parte ósea de la pelvis. Que así con esta región glútea a nivel muscular. Una de las articulaciones se de está la cortando. articulación entonces Profe, era no se lo escucha. Se escucha cortado. Profe, se corta la transmisión. bien. Sí, cortado todavía. ¿Se fue el profe? Sí. Parece. Pero es que sí. Bueno, ahí volvimos. ¿Se me escucha mejor? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Sí. Tengo que cambiar de lugar porque se me cortó el internet en la otra habitación. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Lo que yo les decía, lo del visible body, ¿lo vieron, chicos? Sí, Bueno, profe. perfecto. Entonces, simplemente acotar a lo que acabamos de ver es hablar un poco de los ligamentos. Acuérdense del ligamento sacrociático mayor, el sacrociático menor. Estos dos ligamentos son los más importantes que vamos a tener a nivel de la pelvis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a delimitar estructuras cuando veamos muslo. El otro ligamento importante es el ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Este ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis es un ligamento que se llama arcada crural o ligamento inguinal. Ahí está el ligamento sacrociático mayor, sacrociático menor. Acuérdense de los diámetros, simplemente léanlo. Y obviamente la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Esta articulación es una enartrosis simple y pluriaxial, en donde se va a articular obviamente la cabeza del fémur con la cavidad cotiloidea. Esta cavidad va a tener, fíjense lo que se llama esto, la pueden encontrar en los libros como ceja
ceja cotiloidea. Y en el trasfondo de la cavidad vamos a tener esto que se llama fascia lunata o trasfondo cotiloideo. Esta articulación es una enartrosis simple, pluriaxial, tiene mucho movimiento, tiene un ligamento que se llama ligamento redondo, que es intraarticular extrasinovial. Y a su vez ese ligamento, cuando se va a insertar el ligamento en esta fascia o trasfondo cotiloideo, va a tener 3 inserciones diferentes, superior o pubiana, media o del ligamento transversal, y va a tener una inserción inferior o isquiática. Muy importante saber este detalle anatómico de esta inserción ligamentaria. Luego vamos a tener de la articulación, obviamente tienen que saber muy bien la cápsula articular y los ligamentos, el ligamento iliofemoral, el pubofemoral, y acuérdense el isquiofemoral, que es el único ligamento que se ve en la cara posterior de la articulación. Ahí tienen explicado cada uno de los ligamentos, el ligamento iliofemoral o de Bertin, el pubofemoral, y ahí podemos ver el isquiofemoral, que es el único posterior, como decimos, de la articulación. La mecánica de la articulación, y vamos a empezar viendo ahora lo que es la región glútea. La región glútea, o cómo se estudia esta región. Esta región se estudia básicamente con una anatomía superficial. Para tener una anatomía superficial, yo tengo que poder palpar en el paciente lo que son las espinas ilíacas anteriores y el trocánter mayor del paciente. Una vez que yo palpo las espinas ilíacas anterosuperiores y el trocánter mayor, estoy palpando 2 límites muy importantes, o 2 estructuras muy importantes que van a formar la pelvis. Entonces vamos a tener de superficie a profundidad, la forma exterior, puntos de reparo y constitución anatómica. En el plano superficial, obviamente, vamos a tener la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos a tener lo que se denomina aponeurosis glútea superficial, y luego vienen los planos musculares, el plano muscular superficial, el tejido llamado capa de tejido celular, donde va a haber vasos y nervios, y el plano muscular profundo, y por último, lo que acabamos de ver, el plano osteoarticular. En el plano superficial vamos a tener el músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor es el más superficial de la región glútea, y en el plano profundo vamos a tener el resto de los músculos glúteos, que son el menor y el músculo glúteo mediano. Luego, en un plano ya muy profundo, cuando nosotros tenemos que sacar el músculo glúteo mayor, el glúteo medio y menor, vamos a tener estos músculos denominados músculos pelvitrocanterio. Y también el origen de los músculos isquiotibio-peroneos, que son los músculos que vimos del muslo, pero que tienen una inserción a nivel profundo en la región glútea, profunda. ¿Qué tenemos que saber de estos músculos? Y bueno, básicamente tenemos que saber todo. Lo más importante es estudiar esta imagen que ustedes tienen acá. Esta imagen es muy importante que ustedes la memoricen. Entonces nosotros decimos, el músculo glúteo mayor se inserta en la cresta ilíaca externa, se inserta en el borde de la articulación del sacro. Fíjense, toma parte del ligamento sacrociático mayor y se va desde ahí a lo que es la línea áspera del fémur. El músculo glúteo mediano se inserta en lo que es la fosa ilíaca, en la fosa ilíaca externa, en la región anterior y media de la fosa ilíaca, y va hacia el trocánter mayor, igual que el glúteo menor, que está por debajo de este. Esas son, digamos, las inserciones de los 3 músculos glúteos, que mirando el dibujito uno ya se da cuenta dónde insertarse cada uno. De los músculos pelvitrocanterios, acordarse lo siguiente. Primero el nombre. Piramidal de la pelvis. Si hay un gémino superior, va a haber un gémino inferior. Si hay un obturador interno, va a haber un obturador externo. Y después el llamado cuadrado crural. O sea que de los músculos pelvitrocanterios va a haber 2 músculos
dos músculos que no tienen que ver con superior e inferior o interno y externo, ¿sí? Esa es la forma de acordarse. ¿Qué tenemos que saber fundamentalmente de estos músculos? Sus inserciones. Obviamente el músculo obturador interno, dijimos, que se inserta en la cara medial o interna de la membrana obturatriz, y sobre todo, habíamos hablado en la clase cuando vimos estos músculos, y recuerden lo siguiente, que la mayoría se insertaba en el trocánter mayor, pero no en el trocánter mayor propiamente dicho, sino en una fosa que está dentro del trocánter mayor que se llama fosa trocantérica, también llamada, en algunos libros la pueden encontrar, fosita digital, porque uno puede ingresar con el dedo a esa fosita y por eso se llama por el dígito del dedo, fosita digital o fosa trocantérica. Acuérdense qué músculos se insertaban en esa fosa y qué músculos no. Y luego venían los músculos isquiotibio-peroneo, que eran el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. El semitendinoso, ¿se acuerdan? Que cuando vimos muslo, dijimos que el semitendinoso formaba parte de lo que era la pata de ganso, junto con el sartorio y el recto interno. Esos tres músculos formaban la pata de ganso verdadera. Con respecto al plexo lumbar, a ver, el plexo lumbar tenía lo que se llamaban ramas colaterales largas y ramas colaterales cortas. Las ramas colaterales cortas del plexo lumbar servían para inervar los músculos de la región lumbar, los músculos de la región posterior de la columna vertebral. Por eso teníamos el intertransverso, el psoas, el cuadrado lumbar. Todos los nervios de las ramas colaterales cortas del plexo lumbar van a llevar el nombre del músculo que inerva. Y luego teníamos ramas colaterales largas, muy importantes. ¿Por qué? Porque teníamos para inervar toda la región abdominal anterior y toda la región genital. Entonces teníamos el abdomen genital mayor, el menor, el fémuro cutáneo, el genitocrural, y estos dos nervios que para mí me servían porque son los únicos dos nervios del plexo lumbar que iban a inervar el muslo, o sea, el miembro inferior. Ahí comenzaba la inervación del miembro inferior, sobre todo el muslo, que son el nervio crural, que ingresaba por el agujero, por debajo de lo que era el ligamento crural, por eso se llamaba nervio crural, y luego el nervio obturador, que ingresaba al muslo por el agujero obturador. Estos son los dos nervios importantísimos, que son rama del plexo lumbar, para la inervación del muslo. Acuérdense, por favor, de eso, nervio crural y nervio obturador. El resto se quedaban inervando todo lo que es la región abdominal inferior y la región genital. Y con el plexo sacro pasaba otra cosa, que el plexo sacro daba ramas anteriores y ramas colaterales posteriores. Las ramas anteriores eran para todos los órganos que había en la cavidad lumbar, en la cavidad pelviana, o sea, en la pelvis menor. Por eso salía el nervio hemorroidal, elevador del ano, viscerales, el pudendo interno. Pero luego daba ramas posteriores para la región glútea, para la región que acabamos de ver. Por eso salían de ahí el nervio glúteo superior, para los músculos pelvitrocanterios y para el nervio ciático menor. Pero, daba este nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor es el que a mí me va a servir para la inervación del muslo, de algunos músculos de la región posterior, y el que pasando o ingresando al hueco popliteo se iba a dividir en dos nervios, ciático popliteo interno, ciático popliteo externo, para inervar la pierna. Entonces, básicamente, acuérdense que también el nervio ciático salía por debajo de la región glútea del músculo piramidal de la pelvis. Por el vientre inferior salía el nervio ciático. Ahí vemos el músculo piramidal de la pelvis y vemos salir el nervio ciático.
O sea que el muslo va a estar inervado por dos nervios que salen del plexo lumbar, que son el nervio crural y el nervio obturador, y por un nervio que sale del plexo sacro, que es el nervio ciático mayor. El nervio crural y el nervio obturador se van a quedar inervando el muslo, van a inervar todos los músculos del muslo. En cambio, el nervio ciático va a ingresar al hueco popliteo y le va a dar inervación a la pierna y al pie, por continuación de sus ramas nerviosas terminales. O sea, por el nervio ciático popliteo interno, que va a dar rama del tibial anterior, y el ciático popliteo externo, ¿se acuerdan? Que rodeaba la cabeza del peroné y daba sus dos ramas terminales, que eran el tibial anterior y el músculo cutáneo, para inervar la región anterior y lateral de la pierna. ¿Se entendió entonces esto de la inervación? Es muy clave, chicos, que ustedes hayan entendido la inervación. Vuelvo a repetir entonces, dos plexos. De todo lo que dije, el plexo lumbar da dos nervios importantes para el muslo: el nervio crural y el nervio obturador. Y el plexo sacro da el nervio ciático. Estos tres nervios van a servir para inervar el miembro inferior. El miembro inferior. ¿Se ha entendido, gente? Sí, profe, gracias. Bueno, me alegro entonces que quede clarísimo esto. Obviamente estudien cuáles son las otras ramas, pero sepan y tengan claro qué es lo que llega al muslo y qué es lo que no llega al muslo. Vamos a ver ahora un poquito para ir terminando un poco también con esto, vamos a ir a ver un poco de muslo, pero sobre todo, más que ver músculos del muslo, quiero ver lo que son las correderas del muslo, las correderas. O sea, ver los espacios que tenemos, por qué son importantes, y que ustedes anoten ahora y recuerden qué es lo importante de cada uno de estas regiones. ¿Les parece o están cansados ya? ¿Han trabajado mucho hoy? ¿Están cansados? No. Más o menos. No, profe. No. Mucho trabajo hoy, ¿eh? Bueno, miren, hagamos así. Vamos a ver un poco de muslo, y la clase que viene podemos repasar, que es la última clase antes del examen, podemos repasar muslo, vemos rodilla, vemos algunas correderas de pierna y pie, ¿sí? Así que para que ustedes tengan qué es lo más importante ya en la antesala del examen, ¿sí? Bien, y acá está lo importante, ¿no? Acá en esta imagen se resume lo importante. Se resume lo importante. Se resume lo importante porque ustedes saben que la cavidad abdominal o la cavidad abdominopelviana, que es lo que sigue acá arriba, ¿no? Acá va a estar lleno de órganos en esta pelvis. Vamos a tener órganos, vamos a tener intestino delgado, sobre todo, que es un intestino móvil, y que si no tuvieran todas estas cavidades, el intestino caería hacia el muslo, y nosotros sentiríamos la digestión aproximadamente en el triángulo de Scarpa, sería algo espantoso. Pero todo esto está cerrado, pero se generan algunos canales por donde tienen que pasar las estructuras hacia el muslo. Sobre todo, se genera por el ligamento inguinal, que es un ligamento totalmente fuerte, que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Por ahí va a pasar lo que se llama el espacio subinguinal. Por este espacio subinguinal, donde está esta flecha, por este espacio va a pasar todo lo que son los vasos femorales y el nervio crural, en la región anterior. Todo lo que son los vasos femorales y el nervio crural. Habíamos hablado de los ligamentos, habíamos hablado de la membrana obturatriz. La membrana obturatriz deja espacio para que pase el nervio obturador. Obviamente acá va a pasar el nervio crural, Luego, por la región posterior, está el foramen ciático menor,
el foramen ciático menor limita hacia arriba con lo que es el músculo piramidal o piriforme, y por ahí pasa el nervio ciático mayor, ¿sí? El nervio ciático mayor. Estas estructuras, entonces, son muy, muy importantes para cerrar la pelvis y para dejar pasar todo lo que va al muslo, todo lo que va al muslo. Entonces, en estas vías de conducción pélvicas, íbamos a ver que iba a pasar la arteria glútea superior, íbamos a ver que iba a pasar la arteria ilíaca interna que le da el origen de la arteria glútea inferior. Estas dos arterias, una por arriba y otra por debajo del músculo piramidal, se van a anastomosar a nivel de la región glútea y van a dar una anastomosis para formar todo lo que es la vascularización de la región glútea. Va a haber una arteria también, como pueden ver, para la articulación coxofemoral, que eso me olvidé de decirlo, anótenlo, la arteria circunfleja interna y circunfleja externa, al igual que en el brazo, que en el hombro, son las arterias que se encargan de la irrigación de la articulación coxofemoral. ¿De dónde vendrán estas arterias? De la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda entonces va a dar la arteria circunfleja anterior y posterior, que van a dar la irrigación a la articulación coxofemoral. Aprovecho de paso para darles ese dato importante, ya que estamos manchando este PowerPoint. Luego venía la arteria obturatriz, la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna pasaba también por la región por debajo del vientre del músculo piriforme o piramidal. Habría que ver de dónde vienen todas esas arterias, y generalmente vienen de la ilíaca externa. El fémur, entonces, formaba parte del hueso, obviamente, del muslo. Habíamos descrito en el fémur la cabeza, el límite quirúrgico, cuello anatómico y el cuello quirúrgico del fémur. Tenía un trocánter mayor, un trocánter menor, tenía la línea áspera del fémur, que era muy importante, la línea áspera. Esa línea áspera se formaba por la inserción de muchos músculos en esa región, entonces era muy importante. Acuérdense del trocánter mayor, tenía la fosa trocantérica, donde se insertaban casi todos los músculos pelvitrocantéricos. Tenía el trocánter menor o tubérculo menor, y entre ambos teníamos lo que se llama la línea intertrocantérica, o sea, la línea que une los dos trocánteres. Si hablábamos del cuerpo del fémur, decíamos que era un cuerpo prácticamente liso. Y todos estos músculos, todos los músculos de la región se dividían en regiones del muslo, en la región anteroexterna, región anterointerna y región posterior. En la región anteroexterna teníamos el tensor de la fascia lata, el sartorio, el cuádriceps. ¿Qué hay que descartar del sartorio? Y que forma el sartorio en su inserción distal, va a formar lo que se llama la pata de ganso, junto con el recto interno, con este músculo que ustedes observan ahí, y otro músculo que se llama semitendinoso. Semitendinoso. Eso hay que destacar del músculo sartorio. Y del cuádriceps, saber que todos los músculos del cuádriceps se van a insertar en el mismo fémur, y desde ahí al tubérculo superior de la tibia. Pero el único que no se insertaba en el fémur, y sí lo hacía en la pelvis, especialmente en la espina ilíaca anteroinferior, era el recto anterior. El recto anterior. Acuérdense, por favor, de esos detalles, de estos músculos, que son importantísimos. Entonces, del cuádriceps, el único que se insertaba en la pelvis era el recto anterior, mientras el sartorio se insertaba en la región anterointerna de la tibia, superointerna de la tibia, donde formaba la pata de ganso, junto con el recto interno y el semitendinoso. Luego teníamos la región anterointerna, en donde teníamos el músculo pectíneo, el recto interno, que formaba la pata de ganso que dijimos, y venían los músculos aductores. ¿Qué era importante de todo esto? Que todos se insertaban en la línea áspera del fémur, o sea, en la cara posterior del fémur. Algunos salían del pubis, otros salían, como el aductor mayor, del isquion, del ángulo transverso del isquion, pero lo más importante de todo esto, más allá de las inserciones, era que el tercer aductor tenía un anillo, que se llamaba anillo del tercer aductor.
¿Por qué era importante ese anillo del tercer aductor? Y ese anillo del tercer aductor, chicos, era importante porque ahí la arteria femoral superficial se hacía posterior, pasaba al hueco popliteo, entonces pasaba a llamarse arteria poplitea, para ya seguir su vascularización hacia la pierna, pasando otro anillo muscular que era el anillo del sóleo, anillo del sóleo. En la región posterior, los tres músculos semitendinoso, semimembranoso y bíceps. Descartar de nuevo que el semitendinoso formaba la pata de ganso, junto con el sartorio y el recto interno. Y pueden encontrar, esto está mal, ¿no? Lo dijimos ya, esto está mal, el isquion a la región anterointerna de la tibia, no va al peroné. Lo tengo que corregir, no lo corregí, me olvidé. Y el bíceps, que tenía una porción larga, una porción corta, y formaban lo que se llaman los límites superointerno y superoexterno del hueco popliteo en la región posterior de la rodilla. Luego había un músculo, que era el psoas ilíaco, que yo les contaba, el ilíaco que formaba toda la fosa ilíaca interna, se juntaba con el psoas y se insertaba en el trocánter menor. Ahora bien, estos músculos, lo que hacían eran delimitar regiones. Entre ellas, el triángulo de Scarpa. Este triángulo que estaba limitado hacia afuera, o límite externo, el sartorio, el límite interno, el aductor, el piso lo formaban el pectíneo con el psoas ilíaco, el límite superior, el ligamento inguinal o arcada crural, y el techo, lo que llamábamos la lámina cribiforme o lámina perforada del triángulo de Scarpa, que era una lámina o era una aponeurosis multiperforada. ¿Cuál era el contenido? El contenido del triángulo de Scarpa era nervio crural, arteria femoral común. Esta arteria femoral común en el triángulo de Scarpa se dividía en arteria femoral superficial y profunda y vena femoral. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Entonces, nervio, arteria y vena. Nervio, arteria y vena. Anoten esa variación anatómica, que es única. Nervio crural, arteria femoral y vena femoral de afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera al revés. Vena, arteria y nervio. Luego teníamos otra estructura que se llamaba anillo crural. El anillo crural dejaba afuera al nervio crural e ingresaba solamente la arteria femoral común. En el triángulo de Scarpa, arteria femoral común y femoral superficial y profunda. Ahí se divide la arteria femoral. Pero en el anillo crural, solamente la arteria femoral común, la vena femoral y el ganglio profundo de Cloquet. Quedaba fuera del anillo crural el nervio crural. Los límites eran la arcada crural, el límite antero-superior. Ahí podíamos ver el límite póstero-interno, que es el ligamento inguinal o ligamento lacunar de Gimbernat, y el límite externo, la cintilla iliopectínea. Ahí tenemos de nuevo el anillo crural. Y luego venía el conducto de los vasos femorales. Y acá terminamos, ¿sí? El conducto de los vasos femorales. El conducto de los vasos femorales parece una redundancia, pero es el espacio anatómico en el muslo por donde pasan los vasos femorales. Y se dividía en tres partes. Conducto crural, conducto de los vasos femorales propiamente dicho, por debajo del conducto crural, y este espacio muy pequeño que se llamaba canal de Hunter. O canal se llama también del vasto interno. ¿Qué teníamos que tener en cuenta nosotros para saber esto? Y tenemos que tener en cuenta cuáles son los músculos que están acá. Y tenemos que tener en cuenta que el sartorio es el músculo satélite del paquete vasculonervioso del muslo.
O sea, el sartorio va a estar en todo lo que es los límites del conducto crural y conducto de los vasos femorales. El aductor, el pectíneo, el psoas ilíaco, etc. Lo que tienen que saber bien es que después del canal de Hunter, que son fibras arciformes que pasan del del vasto interno al aductor, la arteria femoral superficial, la vena femoral superficial y el nervio safeno, que forman el paquete vasculonervioso del muslo, pasan el anillo del tercer aductor y se transforman en popliteos. O sea, llegan a la región posterior del muslo. Importantísimo, a nivel superficial, por debajo de la piel, teníamos la vena safena interna. La vena safena interna nacía en la región premalleolar, en el pie, venía por el compartimento anterointerno de la pierna, el muslo, y desembocaba en la vena femoral. ¿Sí? La arteria femoral común daba la subcutánea abdominal, circunfleja ilíaca, pudenda externa y pudenda externa inferior. Y la arteria femoral profunda era la que se encargaba básicamente de la irrigación del muslo, daba la circunfleja anterior y posterior para la articulación de la cadera, que dijimos recién, daba la arteria del cuádriceps, y la arteria femoral superficial daba una arteria anastomótica que se llamaba anastomótica magna. Con respecto al nervio crural, que era rama del plexo lumbar, la rama larga, daba el nervio músculo cutáneo, interno y externo, el nervio del cuádriceps, y daba este nervio que se llama nervio safeno interno. El nervio safeno interno, ¿sí?, forma el paquete vasculonervioso, junto con la arteria femoral superficial y la vena femoral, forma el paquete vasculonervioso del muslo. No se olviden de ese detalle. Luego venía el nervio ciático mayor, que inervaba la región posterior del muslo, y el nervio obturador, que inervaba la región anterointerna del muslo, entre ellos algunos músculos aductores. Y bueno, y después de este repaso, ya lo vimos la clase pasada, necesitamos una resucitación cardiopulmonar de tipo anatómico, ¿no? Miren qué maravilla esa disección anatómica, extraída de un museo itinerante de anatomía. Muy bien, chicos. Muy bien. Espero que estemos bien. ¿Se entendió muslo? Región anteroexterna, las cualidades musculares que tiene el sartorio, que va a formar la pata de ganso, las cualidades anatómicas que tiene el músculo cuádriceps, que es que el músculo recto anterior se inserta en la pelvis, en la espina ilíaca anterosuperior, ver y describir el anillo crural, que es por donde ingresa desde el abdomen o de la región abdominopelviana los grandes vasos al muslo, por eso solo ingresa la arteria femoral común, y ya en el triángulo de Scarpa, la arteria femoral se divide en superficial y profunda. Saber que el nervio crural queda fuera del anillo, pero dentro del triángulo de Scarpa, que de afuera hacia adentro los elementos son nervio, arteria y vena, o vena, arteria y nervio. La arteria está en el medio, acuérdense. ¿Quién forma la pata de ganso? El sartorio, el semitendinoso y el recto interno. El conducto de los vasos femorales, formado por tres partes: conducto crural, de los vasos femorales propiamente dicho, y túnel de Hunter. Después de pasar la arteria femoral superficial, el túnel de Hunter se transforma, pasa el anillo del tercer aductor, eso lo vamos a ver en la clase que viene, y pasa a llamarse arteria poplitea. La clase que viene entonces vamos a hacer un repaso vascular del miembro superior, un repaso nervioso del miembro superior, pero ya que nos quede bien en nuestro cerebro, que nos quede bien que la región anterior del muslo y anterointerna está inervada por el nervio crural y el nervio obturador, y que la región posterior por el nervio ciático. Y el que va a continuar con la inervación hacia la pierna por medio de sus dos ramas terminales va a ser el nervio ciático, por medio del ciático popliteo interno y del ciático popliteo externo.
Terminamos. ¿Alguna pregunta, gente? No, profe. No, profe. Profe, una pregunta del examen. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para hacerlo? O sea, Por la cada hora. choice tienen 10 segundos. No, mentira, chicos. Qué mal. No, mentira, mentira. Son entre 30 y 40 segundos por choice. Es muchísimo tiempo. ¿Cuántas preguntas son, profe? 30 preguntas choice. Se aprueba con 12 choice correctas, que sería un 4. Cosa que a ustedes no les va a pasar porque van a probar con 7 u 8. Y nada, eso. El examen se corrige automáticamente en la plataforma. Si hay para desempatar algún choice, lo corrijo yo, lo veo yo, y vamos viendo si merecen un 3,5, o un 4, o un 3 o un 4, porque la plataforma saca porcentajes. Entonces, todo eso se va viendo. Generalmente a la media hora del Entramos a la examen ya está plataforma y puesto. abrimos el examen. Ustedes entran a la plataforma ese día, a la hora que se les indique, ustedes ingresan y abren su examen. Una vez que abren su examen, ¿sí? Van contestando todos los choice, todos los múltiples choice, y no se puede volver para atrás. O sea, se va avanzando en el examen. No pueden revisar retrospectivo el examen. Si contestaron el choice Claro, 1... o sea, nos van dando de una pregunta. ¿Cómo? Que nos van dando de una pregunta y nos aparece a la Claro, el siguiente examen página. está cargado. El examen ya está cargado en la plataforma. Entonces ustedes ingresan al examen, les aparece la primera pregunta. Contestan la primera pregunta y les ponen siguiente. Pasan a la segunda, y así tercera, cuarta, quinta, hasta que terminan de contestar todas las preguntas. Ah, buenísimo. Gracias. Profe, ¿y más o menos a qué hora va a ser? Mira, el horario todavía no lo tengo. No tengo horario todavía. La verdad, lo que trato de hacer es que coordinar los horarios con Santo Tomé y con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si en la plataforma, que es una plataforma única para todos los chicos, ingresan todos a rendir, puede haber algunos problemas de conexión. Entonces hay chicos que no se les puede cargar el examen, pueden tener problemas. Ya lo hemos pasado el año pasado, entonces este año hemos decidido coordinar los horarios. Primero va a rendir tal vez Buenos Aires o nosotros, después Santo Tomé. Yo generalmente tomo el turno de la tarde, creo que a las 5 de la tarde por ahí va a ser el examen. Yo generalmente tomo ese turno para que ustedes estén más tranquilos y tengan más tiempo para repasar y evitar rendir a la mañana. En la mañana rinden los chicos de Buenos Aires con doble turno. Así que después seguiríamos nosotros, que somos muchos también, somos más de 400, creería. ¿Hay que hacer la inscripción en la página seguida o no? Thais, no te entiendo. ¿O quién habló, Thais? Sí, yo, profe. ¿Tenemos que inscribir en la página para hacer el examen? Chicos, no se olviden de inscribirse en el SIGEDU, los que van a rendir una semana antes, ¿no? Una semana antes ya hay que inscribirse para hacer la ERA, porque si no se inscriben, no van a poder rendir, no van a tener acceso a la plataforma. ¿Sí? Por favor, no se olviden de ese detalle. Una semana antes o 7 días hábiles, tienen que inscribirse en el SIGEDU. ¿Sí? Profe, o sea, el primero del mes que viene. Y yo diría que antes. Yo diría que ya estaría para empezar a inscribir, chicos. ¿Cómo? Por eso, ya está disponible porque no es el primero que se tienen que inscribir. Fíjense, 7 días hábiles antes. Profe, pero el SIGEDU sale como que ya estamos inscritos a todas las eras, por ejemplo. Bueno, pregunten por las dudas, no se vayan a cargar de alguna sorpresa y después no puedan rendir. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, está llegando el día, ¿no? Está llegando el día del examen. Dios mío. ¿Vieron que pasa rápido? Yo se los dije al principio del año. Pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Y el año pasa muy rápido. Así que bueno, a rendir, a ponerse a prueba uno mismo, que es lo más importante. Porque esto que hacen ustedes es para ustedes. Así que a ponerse a prueba. El examen no es para mí, es para ustedes mismos. Para ver, para evaluarse ustedes mismos, para saber qué es lo que saben, hasta dónde pueden llegar con esto. Y sobre todo, para evaluarse todo lo que ustedes saben para ustedes. El examen se puede aprobar o no se puede aprobar. Siempre hay dos opciones. Pero lo más importante es que si no aprueban por alguna cuestión ajena, porque se pusieron nerviosos, se equivocaron en algún choice, ustedes saben y que han estudiado y que esa noche pueden dormir tranquilos. O pueden salir a festejar que han aprobado el examen, como muchos lo hacen, que festejan un examen que ha sido copiado, pasado por WhatsApp, han rendido juntos, se han juntado a rendir, etcétera, etcétera, etcétera. Y después cuando están solos en la noche y repasan su conciencia, saben que ustedes no han merecido aprobar ese examen porque seguramente no han estudiado. Pero no se olviden que el examen final puede ser oral, ¿no? Podemos llegar al oral con el examen final. Y el examen final este año para ustedes, si nos podemos ver las caras frente a frente, va a ser un examen bastante exhaustivo, porque yo realmente tengo que saber si saben o no saben. Así que estudien, gente, estudien para ustedes, sean egoístas ahora, estudien mucho para ustedes, ¿sí? Háganme caso. Ya hemos pasado mucho por esto, yo hace más de 20 años que doy clase, así que ya he pasado mucho por esto, y lo más importante es lo que ustedes puedan aprender. El resto, copiar, no estudiar, aprobar sin estudiar, creo que es un autochantaje, es una irresponsabilidad nada más. Así que bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene, el último repaso, estaremos en contacto, cualquier cosa a su disposición, junten preguntas, dudas para la clase que viene. Un gran abrazo a todos, chicos, nos estamos viendo, que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Hasta luego.